Bienvenidos al mundo mágico de la sociología, donde hablaremos de las corrientes sociológicas, donde abarcaremos desde Augusto Comte hasta Max Weber. Primero hablaremos de Augusto Comte, que nació en Francia en el año 1798 a 1857. A Augusto Comte podemos considerarle el fundador de la sociología, ya que fue el primer pensador que utilizó el término y explicitó el estudio de estas cuestiones. Él nos hablaba de métodos sociológicos, donde enunciaba la observación guiada por una teoría, la experimentación solo de hechos naturales y la comparación. Asimismo, nos hablaba de la ley de los tres estadios: el estadio teológico, que buscaba el origen y el para qué de las cosas; el metafísico, que explicaba las causas originales y los propósitos de las cosas del mundo; y el estadio positivo. En este estado se buscan las leyes naturales invaluables que gobiernan todos los fenómenos. De igual forma nos habla de una dinámica social, que eran las leyes que rigen la acción y reacción de las partes del sistema, y la dinámica social, que era un cambio social. Cabe mencionar que Augusto Comte era idealista. Ahora hablaremos de Herbert Spencer, inglés, que nació en el año 1820 a 1903. Spencer consideraba que todos los fenómenos experimentaban alguno de los estados de evolución e involución o disolución, es decir, los fenómenos experimentaban una evolución en la que la materia se integra y el movimiento tiende a desaparecer. Para Spencer, la sociología era el estudio de la evolución en su forma más compleja, un orden entre los cambios estructurales y funcionales que experimentaban las sociedades. Tanto Augusto Comte como Spencer eran de la teoría positivista, y para Comte la unidad era la familia y para Spencer la unidad de estudio era el individuo. Ahora hablaremos de Karl Marx, que nació en Alemania en el año 1818 a 1883. Su teoría era el materialismo dialéctico o la dialéctica, donde nos hablaba de hecho y valor, donde no se podían separar los valores y sociales de los hechos, de las líneas divisoras, donde no existía la separación entre los fenómenos y el mundo social, donde los dialécticos se interesaban en estudiar a una sociedad en su pasado, así como en su presente, y la futura dirección que puede tomar esa sociedad. Todo esto para Marx daba el potencial humano, donde el humano llega a ser un libre, dándose un desarrollo y explotando y conociendo sus propias necesidades. Todo esto mediante la capacidad y la necesidad de sobrevivir, la naturaleza mediante la percepción, orientación y apropiación, y la conciencia. Para Marx, los trabajadores no trabajaban para su propio bien, lo que trabajaba no era para ellos sino para los burgueses, y obviamente los trabajadores necesitaban un trabajo en equipo. Ahora hablaremos de Emilio Durkheim, que nació en el año 1858 a 1917, donde para Durkheim la sociología no era más que el estudio de los hechos sociales, mediante el poder de coacción sobre los individuos y la difusión general dentro de un grupo. Para Durkheim, los hechos sociales solo eran respuestas externas al individuo, como pensar y sentir. Entre sus obras más importantes estaba la división del trabajo en la sociedad, que eran fuerzas colectivas mecánicas y orgánicas. Aquí surge la división del trabajo, la obra de las reglas del método sociológico, donde había una conciencia colectiva, donde un grupo siente, piensa y se comporta diferente a quien lo conforma, explicaba Durkheim. La obra del suicidio, donde las tendencias colectivas que dominan al individuo era el más susceptible. La obra de representaciones colectivas e individuales, donde la conciencia común es el producto esencial sociopsicológico de la interacción humana. La obra de la realidad y juicios de valor, donde había una conciencia colectiva e ideales sociales, habiendo una reciprocidad. Y la obra de las formas elementales de la vida religiosa, donde había una interpretación social de la religión y una diferencia entre lo sagrado y lo profano. Por último, hablemos de Max Weber, que nació en el año 1864 a 1920. Para Weber, la sociología era el estudio de la acción social subjetiva
acción social típica. Su método consistía en un tipo puro o ideal, ya que existía como una idea. Ese método servía como instrumento para el análisis de hechos históricos concretos. Para él, la sociología era comprensiva, ya que la ciencia pretendía entender e interpretar la acción social para de esa manera explicar causalmente su desarrollo y efectos. Había una comprensión en el plano de la significación y la acción humana para Weber, donde nos conocemos de qué somos capaces. Para Weber, da lugar a dos maneras. La primera, había una comprensión directa mediante la observación del sentido subjetivo, que no era más que comprender lo que otras personas sienten, por ejemplo, la frustración. Y segundo, hay una comprensión en el motivo, donde no era más que empatía. Para Weber, había una comprensión causalmente adecuada, que era la interpretación de una secuencia de acontecimientos que es causalmente adecuada. Esto significaba que es consiguiente de la otra, pero cada una de ellas sostiene por sí solas. Hakuna Matata. Una forma